Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profer. En este vídeo, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues son unos vídeos que os voy a grabar de grupos funcionales que hay en química orgánica. Bien, y cómo esos grupos funcionales son muy importantes para fármacos o estructuras químicas, ¿de acuerdo? Pues nada, os invito a que deis a que me gusta, suscribiros y espero que os guste. Bien, vamos a cambiar y, como os decía, vamos a empezar con grupos funcionales. Grupos funcionales. Estos grupos funcionales que vamos a ver son grupos funcionales que tenéis por orden igual que la nomenclatura, que tenéis otros vídeos que me haré sobre nomenclatura. Y como os decía, pues estos grupos funcionales, ¿por qué van a ser importantes? Siempre en estos vídeos vamos a hablar de la importancia de estos, por ejemplo, estos grupos funcionales, pero relacionándolo, por ejemplo, con la química farmacéutica, con la química biológica, con la química de compuestos simplemente, pues, por ejemplo, para el medio ambiente, toxicidad, etcétera, etcétera. Bien, pues vamos a ver los primeros compuestos que vamos a ver, y como os decía aquí vamos a ver con respecto a los grupos funcionales. Aquí tenéis la tabla de prioridad. Vamos a ver los cationes y dentro de los cationes los amonios. Bueno, como sabéis, en química orgánica los compuestos juegan según sus valencias. En el caso del nitrógeno tendríamos 3 valencias y un par de electrones sin compartir, y en este caso sería una amina. Bien, el carbono juega con 4 patitas, el oxígeno normalmente con 2 patitas, 2 pares de electrones sin compartir, los halógenos con una patita y con diferentes pares de electrones sin compartir. Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo. Como decíamos, vamos a empezar con los amonios, con los compuestos de amonio, que son cationes. Estos compuestos tienen la máxima prioridad en nomenclatura, y los amonios, si un nitrógeno decíamos que tenía 3 valencias, sería una amina primaria, secundaria o terciaria. ¿Qué es un amonio? Un amonio es que tenemos un enlace dativo con este par de electrones en el cual está unido a otro radical, y podemos tener dos tipos de amonios. Amonios que pueden ser sales fijas, en las cuales tenemos 4 radicales alquilos o arilos o de distinta naturaleza, y donde tenemos una sal que tiene un contraión, que este X puede ser pues halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, que estáis acostumbrados a verlos así, pero pueden ser otros como pueden ser sulfonatos, tosilatos, diferentes sales que iremos viendo durante diferentes vídeos. Bien, y esto es lo que sería una sal fija. Evidentemente, una sal me está diciendo que tiene cargas. Luego, evidentemente, va a depender de los radicales que tengamos aquí, su solubilidad, pero al final estamos jugando con una lipofilia, estamos jugando con una hidrofilia, etcétera, etcétera. Y luego hay otro tipo de sales, que os las pongo en otro color, que serían las sales lábiles. ¿Qué es una sal lábil? Pues donde uno de los radicales ya no es un alquilo o un arilo, sino que es un hidrógeno. Bueno, estas sales son sales lábiles, no son sales fijas. ¿Por qué? Porque estas sales, según el pKa del ácido conjugado, o el pKsv de la base, bien, van a estar ionizadas o no ionizadas, en forma de amina o en forma de no de amonio. Bien, entonces, estas sales que son fijas tendrán unas características y no podrán pasar fácilmente a aminas. Sí que pueden pasar, bueno, pues alguna reacción de desalquilación, ya sea químicamente en un laboratorio o ya sea a nivel biológico que se puede producir. Sin embargo, estas sales, que son sales lábiles, son sales reversibles, y dependiendo, como os decía, el pKa y el pH, ecuación famosa de Henderson-Hasselbalch, pues vamos a tener, va a estar ionizado o no ionizado. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver algunos ejemplos de estas sales cuaternarias de amonio, fijas y no fijas, en fármacos. Bueno, el primero que os pongo, bueno, estos fármacos, evidentemente, para ver grupos funcionales, pues pondré algunos más sencillos, haremos ejercicios, os pondré ejemplos, pero evidentemente habrá algunos compuestos que puedan ser un poquito más difícil a nivel universitario, pero bueno, a quien les sirva, pues bienvenidos sean, ¿de acuerdo? Bien, lo primero os pongo uno más sencillo, que es un cloruro de benzalconio. Un cloruro de benzalconio, que es un amonio que tiene un grupo bencilo, que es este anillo aromático, que ahora os hablaré de él, 2 metilos y una cadena alquílica grande de 12 carbonos, un dodecano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vale, este me sobraría. Lo voy a borrar. Bueno, lo tacho así y ya está. Bien, como veis, aquí tendríamos un cloruro de benzalconio, carga positiva, carga negativa,
y tendríamos una sal. Este cloruro de benzalconio se puede utilizar como antiséptico, como emulgente. Daros cuenta que estos amonios pueden tener dos características de polaridad por el amonio, dependiendo también más polaridad o no, dependiendo de los grupos que tengas, y lipofilia por otros. Por lo tanto, se puede utilizar como un emulgente y tiene características de tipo anfifílico, ¿no? Tiene afinidad, por un lado, por la parte polar, como pueden ser, por ejemplo, unos jabones, y por la parte lipídica. Como os decía, tiene una cadena de 12, en este caso, dodecano, cambian según se utilicen antisépticos, como decía, pues por ejemplo, antisépticos bucales, para limpiar superficies, pues en hospitales y demás. Tenemos un bencilo, con lo cual aquí tenemos un grupo que es un anillo aromático, y tenemos la sal. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues os he puesto aquí la acetilcolina, neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso autónomo puede ser sistema nervioso simpático, en donde tenéis una adrenalina, que como sabéis, que la adrenalina que va a activar aumenta el corazón, la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco del corazón, vasoconstricción y broncodilatación. La adrenalina, noradrenalina se activan cuando hay un estado de miedo, cuando tenemos un estado de peligro, cuando vemos al chico o la chica que nos gusta, cuando tenemos que hablar en público. En este caso, yo tengo el simpático muy activado, ¿de acuerdo? Y entonces, corazón más rápido, broncodilatación, porque evidentemente si vemos al chico o la chica que nos gusta, saldremos corriendo, ¿vale? Vasoconstricción, por si nos clavan un puñal, pues no desangrarnos. Y como decía, broncodilatación para salir corriendo, ¿no? Bueno, y el sistema nervioso parasimpático, que es la acetilcolina, que como os digo, tiene un grupo amonio. Lo pinto por aquí, sería un amonio, esto es una carga positiva, bueno, que lo pinto un poquito mal, voy a borrarlo así y la vuelvo a pintar, ¿vale? Bien, una carga positiva, la pinto bien, que será con un cloruro, con un bromuro, y luego tiene un grupo de tipo éster. La acetilcolina, al ser un amonio, pues ya nos están diciendo que van a ser compuestos que van a tener, en principio, una importante polaridad, hidrofilia. Esto hace que los compuestos, desde el punto de vista de fármacos, la farmacocinética, tendremos problemas en la absorción, por ejemplo, de fármacos si se da por vía oral. Lo podríamos dar de otras vías. La acetilcolina, el problema que tiene es que tiene receptores nicotínicos y muscarínicos, con lo cual tiene bastantes efectos secundarios y además se degrada rápidamente por esterasas. La acetilcolina como fármaco solo puedo utilizar o la utilizo a nivel local en casos muy contados, pues, por ejemplo para una operación de unas cataratas o algo así muy puntual, no a nivel general. Bueno, sin embargo, tenemos aquí un fármaco porque el sistema colinérgico del parasimpático tenemos muchos fármacos con estructura de amonio. Y aquí tenemos, por ejemplo, el betanecol, que sería una estructura similar. Tendríamos, bueno, lo di la vuelta, el éster, tiene un metilo en beta que le hace más selectividad muscarínica, ¿vale? Eso es un metilo. Y luego tiene lo que sería igual el amonio. Y otro cambio muy importante que nos he pintado es que es un carbamato. Bueno, todo esto le hace ser más selectivo por receptor muscarínico y tener mayor vida media. Eso también lo explicaré en farmacología, en química farmacéutica, etcétera, etcétera, en otros vídeos. Y como os decía, importante, grupos funcionales, pues aquí tenemos el amonio y aquí tenemos un éster, como grupo funcional, un éster. Y aquí tenemos un carbamato, que es un compuesto en donde tiene un éster y una amida a la vez, eso se llama carbamato. Bien, y también tiene el amonio. Vale, pasaríamos a ver una succinilcolina o susametonio. Os voy a borrar esta parte, a ver qué me haga con este sistema, que es mi primer vídeo con este sistema, con lo cual, si tengo errores, pues espero que me los perdonéis. Bueno, los hago seguidos, como siempre, si me conocéis o no me conocéis, pues bueno, los vídeos, como sabéis, los hago todos de una vez y normalmente os pinto todas las moléculas porque más o menos me las sé. Vamos a una succinilcolina. Como os decía, todo el sistema colinérgico tiene muchos amonios. No os pinto todos, pero por ejemplo podemos hablar de una atropina, una escopolamina, un pancuronio, etcétera, etcétera. Succinilcolina es un antagonista neuromuscular utilizado, por ejemplo, para la anestesia, un bloqueante neuromuscular despolarizante. ¿Y la succinilcolina qué estructura tendría? Pues estos fármacos se caracterizan por tener dos amonios a una distancia determinada. Aquí tendríamos una colina que viene con el succínico que tenemos por aquí y luego, en este caso sí que es completamente simétrico, otro amonio.
¿vale? Y en estos casos las distancias, os voy a cambiar a un color negro, de los dos amonios es crucial para tener ese mecanismo bloqueante de receptor colinérgico de tipo nicotínico de placa neuromuscular. Bien, entre los grupos farmacóforos, pues veis que tengo un amonio, y tengo dos grupos de tipo éster. Esos serían los grupos farmacóforos. Y por último, os he puesto aquí la muscarina, otro agonista muscarínico de origen natural, en donde en el principio del vídeo habéis visto una cápsula mía con una muscarina. Bueno, pues porque tiene la manita muscaria, que cuidado que es tóxica evidentemente, pues también tiene esta estructura de tipo amonio. Tiene este amonio. Aquí es importante la estereoquímica de estos centros. A ver que se me ha borrado. Tiene un amonio, tiene un OH aquí. Fijaros, otro centro estereogénico que hablaremos durante varios vídeos, y aquí tiene un metilo. En este caso, ¿qué tenemos como grupos farmacóforos? Tenemos el amonio, tenemos un alcohol, tenemos un éter. Fijaros la diferencia entre un éster y un éter. Bien, todo importante para sus mecanismos de acción de fármacos, ¿vale? Tengo por aquí estos ejemplos que os he pintado para que los volvamos a ver. A veces os los pintaré de una manera porque me los sé de una manera y en otros casos aparecerán de otra, pero serán los mismos compuestos. Si me he equivocado, lo diré. Pues como hablábamos de la acetilcolina, grupo farmacóforo, grupo importante, grupo funcional, un amonio y un éster. El betanecol, pues se ha cambiado por un carbamato, que es ese éster y amida a la vez, y también tiene un amonio. La succinilcolina, pues como os he dicho, tiene los amonios y tiene los grupos ésteres. Bien, la muscarina tiene como grupo funcional un alcohol, un éter y un amonio. Y el benzalconio, que es el primero que os he puesto, el cloruro de benzalconio, pues tiene un amonio, un anillo aromático, que es importante desde el punto de vista de la conjugación y la aromaticidad, es decir, es un grupo funcional y una cadena alquílica. ¿Vale? Bueno, pues visto esto, vamos a ver algunos ejercicios de moléculas para identificar los grupos funcionales siguientes. Como os digo en todos los vídeos, os voy a poner ejemplos, ejercicios y demás. Bueno, el primero que os he puesto es el hidrofonio, que es un inhibidor también pertenece al sistema colinérgico parasimpático, es un inhibidor de acetilcolinesterasa, un inhibidor reversible. Los inhibidores de acetilcolinesterasa son muy bonitos, carbamatos, organofosforado, lo iremos viendo, y el hidrofonio tiene un fenol y luego por aquí tiene el amonio, ¿vale? Bueno, este amonio es un amonio muy sencillito, fenol y el amonio, y se utiliza es un antagonista opiáceo porque inhibe, antagonista de acetilcolinesterasa, me he pasado a metilnaltrexona que ahora la pinto, que sí es un antagonista opiáceo, y se caracteriza ¿por qué? Se caracteriza por una unión, reversible, y hemos dicho que este fármaco se puede utilizar, por ejemplo, para diagnosticar una enfermedad que se llama miastenia gravis, que en otro momento os iré hablando, ¿vale? La D-tubocuranina, este fármaco a mí me mola mucho, me flipa mucho, porque es un compuesto de origen natural que los indios para cazar, que lo que hacían es relajante neuromuscular, lo que hace es bloquear receptor nicotínico a nivel de placa neuromuscular, igual que antes hemos visto la succinilcolina, y de esta D-tubocuranina, por variaciones más sencillas, derivar los fármacos como la succinilcolina que os he pintado antes y muchos otros, ¿vale? Pero fijaros la estructura tan interesante que tiene, tan complicada. Tiene una isoquinolina, la pinto por aquí, espero pintarosla bien, que tiene un amonio, es un derivado de tetrahidroisoquinolina, no es totalmente aromático, y luego tiene una parte que es un éter por aquí, un alcohol, bastante simétrica, sin ser simétrica del todo. Por aquí tiene un fenoxi, me paso a este lado de aquí, no pasa nada, y en para tiene un metilo, y por aquí tiene otra isoquinolina. Vale. Bien, pero que esta isoquinolina no está ionizada. Y luego por aquí vuelve a tener un bencilo, bien, que meta está unido a un éter por aquí tiene un OH y un CH3. Espero no haberlo pintado mal, luego aparece, o sea que, bueno, ahí la tenéis. Fijaros que la importancia aquí, estamos hablando de un amonio, aquí sí que tenemos un amonio positivo porque es cuaternario, está unido a 4 radicales, bien, pero este no. Pero, sin embargo, sí que necesito 2 amonios. ¿Qué es lo que ocurre? Pues aquí tenéis una amina terciaria que lo que va a hacer es protonarse a pH fisiológico,
Es una sal lábil, reversible, pero que genera el amonio in vivo y luego es cuando bloquea al receptor, ¿no? Bueno, otros grupos que tendríamos en esta molécula pues son éteres, fenoles, alcoholes, éteres, ahí tenemos de nuevo un éter, anillos aromáticos de la isoquinolina, un alcohol, un éter, ¿vale? Luego lo tenemos por ahí otra vez pintado. Bien, la metilnaltresona, o la pinto por aquí, la metilnaltresona es un antagonista opiáceo, luego tiene una estructura de opiáceo característica que son de las morfinas, que es una estructura complicada, ¿vale? Del papaver somniferum, pues tenemos estos tres ciclos, tenemos un anillo de epósido, tenemos un fenol, ¿vale? Y aquí un anillo de 6 de tipo piperidina y con un radical típico antagonista como tiene la nalosona, naltresona, este es ciclopropilmetilo, y luego un OH en 14, que lo podemos ver pintado de otras maneras, y aquí la clásica cetona, que le da más lipofilia, por ejemplo psicodona, si habéis visto House, pues es esta estructura. Bueno, y es un amonio que al ser un amonio no va a atravesar, no se va a absorber, no va a atravesar la barrera hematoencefálica y no vamos a tener el efecto opiáceo que podríamos tener a nivel central. Que estos fármacos pues son bastante complicados de manejar, siempre se tienen que manejar con cuidado, con receta, etcétera, etcétera, por los efectos que tiene. En este caso, al no absorberse por ser una sal, tiene un efecto a nivel digestivo. Y en este caso está contrarrestando, se da con opiáceos para evitar el fuerte estreñimiento, efecto secundario que tienen los opiáceos, ¿vale? Bueno, ¿qué más tenemos? Propranolol, un betabloqueante, y os he puesto clorhidrato de propranolol. Es decir, un fármaco, un compuesto que no es un amonio, que es una amina, como veremos ahora, tiene este naftaleno, tiene este éter, un alcohol y este NH con un isopropilo. Vale, pues lo que hacemos, o lo que se hace muchas veces, es que muchos compuestos, fármacos o compuestos, suelen ser aceites. Un aceite es muy difícil de manejar, no podría manejarlo bien. Imaginaros, por ejemplo, si lo tengo que dosificar un medicamento, una dosis, este fármaco beta bloqueante, adrenérgico, beta 1, beta 2, porque no es selectivo, pero para el corazón, antiarrítmico, antiaginoso, antihipertensivo, tiene muchas otras acciones. Pero imaginaros que la dosis fuera un aceite, una miel, no podría dosificarlo. Entonces muchas veces lo que hago es un amonio haciendo una sal. Le pongo en un matral, hago pasar una corriente de clorhídrico y lo que vamos a tener es una sal, porque el amino que es básico va a coger este protón y bueno, no lo pinto todo entero, lo pinto así y lo que tendríamos sería una sal lábil, cuaternaria y como sabéis, esto es un positivo, ¿vale? Tendríamos un equilibrio entre la forma de amonio o la forma de amina. Y entonces al hacer el clorhidrato, este amonio, como os decía, ya lo puedo dosificar y también puedo aumentar su solubilidad. Estos amonios aumentamos la solubilidad, la hidrosolubilidad, por lo tanto lo puedo dar en un inyectable, en un jarabe o simplemente puede cristalizar, hacerse un sólido y también para que se absorba se tiene que disolver, con lo cual al aumentar la solubilidad hacemos que sea mejor la absorción, ¿vale? Bueno, todos esos conceptos hablaremos de ellos en otros vídeos. Bien, entonces como os decía, en principio el propranolol, bueno, ahora como los tengo después, os cuento los grupos funcionales, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis algunos de los que os he pintado. Como decía, la metilnaltresona, ¿qué tendríamos? Tendría un amonio, este ciclopropilmetilo que os he dicho que es un punto antagonista, el OH que yo lo he pintado antes hacia arriba, pero es lo mismo, hacia arriba, según este anillo se pinta hacia abajo, hacia arriba, pero me da igual, con lo cual esto sería un alcohol, grupos funcionales, alcohol, otro alcohol, que en este caso es un fenol, porque tiene el línea aromático, son alcoholes un poquito diferentes, tienen unas características diferentes. Fijaros esta estructura de tipo éter, formando ese ciclo, similar, igual que la morfina, y aquí tendríamos una cetona. Estos serían un poco los grupos funcionales de este fármaco. La de tubocuranina, como os he dicho, que tiene un amonio, y aquí sería una amina, en este caso una amina terciaria, que es básica y que se protona, como os he contado antes. Tendríamos un éter, un alcohol, otro éter fenólico, otro alcohol, otro éter fenólico y otro éter por aquí. Os he dicho que era una molécula que era muy bonita porque parece que es no del todo simétrica y como os decía, pues para cazar en diferentes tribus de la selva del Amazonas, pues lo que hace es que con unas flechas le tiran, están impregnadas de D-tubocuranina. Fijaros cómo si por casualidad el veneno lo llegan a tragárselo, no les pasa nada porque como son amonios,
no se van a absorber y por lo tanto no tengo ese efecto secundario. O cuando me coma la comida de ese animal que he cazado, aunque tenga D-tubocurarina, no me afectaría a nivel por vía oral, ¿de acuerdo? Pero evidentemente, si lo utilizo como relajante neuromuscular, anestesia o lo demás, lo daré por otra vía, ¿no? Vía inyectable. Además, estos fármacos tienen que tener un especial control. Bien, lo que os he dicho antes, el clorhidrato de propranolol, pues hago la sal de amonio y es una sal lábil, está en equilibrio. Según el pKa y el pH, pues estará ionizado o no ionizado. En este caso sería una amina secundaria, un alcohol secundario y un éter y un naftaleno como anillo aromático. Y luego pasaría, cuando se protona, a una sal de amonio, que como os he dicho es para hacer las sales muchas veces para solubilizar en un fármaco, en un inyectable, en un jarabe, o simplemente para que sea un sólido, lo cristalice y lo pueda dosificar, porque este es un aceite, y no puedo dosificarlo. No os he pintado antes el mesilato de alodipino, de acuerdo, que le tenéis aquí, y aquí le teníamos el hueco, pero no lo he pintado, ¿vale? Voy a borrar un poquito, porque me gusta pintarlos, ¿vale? Borro por aquí. Bueno, como os digo, me estoy haciendo yo también con este sistema nuevo y espero que salga bien. Vale, el alodipino es un derivado de 1,4-dihidropiridinas que tiene esta estructura, ¿vale? Esta estructura, el alodipino tiene aquí un cloro, son enaminas, por aquí tenemos un éster, por aquí tenemos otro éster y por aquí tenemos un éter con un grupo amino con el que hago la sal NH2, una amina primaria, por aquí un hidrógeno. Bueno, estos fármacos me gustan mucho porque los llamo los pajaritos, los piopíos, las tortuguitas, ahora os hablo de ello. Bueno, con este amino, mesilato alodipino, haría una sal exactamente igual que antes, una sal igual que el clorhidrato de propranolol, hago una sal pero lo hago con un mesilato, que es esto, para que veáis que no siempre hago las sales con los mismos contraiones, ¿no? Del metano sulfónico hago una sal, que sería una sal, aunque viene de una amina primaria, y lo que os decía, pues una sal para que cristalice, para que lo pueda administrar por otras vías, para que mejore su absorción, etcétera, etcétera. Bueno, como os decía, estos son muy bonitos porque son pajaritos con un piquito, un ojo, el cuerpecito, una alita, una patita, otra patita, la cola, una y otra. Bueno, pues parece un pajarito, se me ha borrado ahora, pero ahí lo tenéis, ¿vale? Y aquí le tenéis, no está en forma de sal, como diríamos, os he dicho antes, pues esto tendría carga positiva, es un amonio. Cuidado, porque antes de ser un amonio, lo que teníamos aquí, os lo borro por aquí, como grupos funcionales, ¿qué tendríamos? Pues como grupos funcionales tendríamos una amina, pero que está conjugado con un doble enlace. Este sistema se llama enamina. Enamina. Por aquí también sería otra enamina, un éster, un anillo aromático. Y luego por aquí tenemos un éter y una amina primaria con la que hemos hecho la sal. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí nada más, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Y nada, espero que me sigáis en estos vídeos. Dale a me gusta, por favor, suscribiros y nada, todo lo que me podáis ayudar, pues bienvenido sea. Me seguiré grabando más vídeos y espero que, como os digo, que os sirvan a todos los que los veis y me seguís. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.